Buenos días. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Milena. Bueno, hay una información de Astrid, de parte de la universidad, y nos pide el favor de que les comuniquemos a ustedes. Desde el 25 de enero hasta el 15 de febrero estará disponible la evaluación docente en el aula virtual. Esta, dice Astrid, que está cargada en la sesión 20 en cada uno de sus cursos. En este caso creo que ustedes dos ahorita tienen dos cursos. Entonces, ahí está la evaluación docente para que por favor se remitan allá y puedan desde ese momento, el 25 de enero hasta el 15 de febrero, realizar la evaluación docente. Eso era una información que quería yo comentarles antes de. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a comenzar la clase de hoy. De las técnicas que yo les había dicho que investigaran, hablaremos ahorita después de lo que nos compartan Milena y Estefanía. Entonces, vamos a darle inicialmente paso a ellas para que nos socialicen esos diseños, ¿sí? En que de pronto lo aplicaron. Cuando se habla de esos diseños experimentales, en qué contextos, en qué procesos de investigación experimental se realizaron, que era lo que de pronto yo quería que hicieran. Entonces vamos a comenzar. Entonces, muy buenos días, señorita Milena y señorita Estefanía. Bueno, Entonces, comencemos, por favor. claro, si me permite compartir pantalla, por favor. Sí, claro que sí, no falta más. Y por favor, si pueden activar sus cámaras, son tan amables. Bueno, buenos días para los compañeros y para el docente. Nosotras, con mi compañera Estefanía, somos las encargadas de hablarles un poco sobre diseños experimentales y sobre todo lo que conlleva esto para el análisis experimental de la conducta. Siguiente, por favor. Bueno, como primero tenemos los diseños de reversión. Vamos a ver un corto video donde lo explican o donde nos damos cuenta de cómo se puede emplear este diseño de reversión. Siguiente.
Siguiente, por favor. Bueno, el diseño experimental reversivo se divide en tres fases, en tres diseños, y estos diseños se dividen en fases. Entonces, el diseño reversible de la primera fase, este implica un registro continuo de la variable de respuestas del sujeto a lo largo de una serie de puntos del tiempo, ¿sí? Y esos registros varían sucesivos periodos de forma que no siempre se hallan como un presente en cada una de las fases, como el tratamiento o la variable de intervención. Entonces, en la fase A del primer diseño, que solo es A-B, entonces en la primera A, este implica observaciones de la línea base con el objetivo de la frecuencia natural de la conducta del objetivo de estudio del sujeto, ¿sí? Perdóname, Y en Estefanía, la, es que no se sí, te escucha claramente, no se te entiende lo que estás, ¿ya? o por lo menos yo no lo estoy entendiendo. Porque no sé si tienes muy cerca el ¿Ya? micrófono a tu boca y entonces hace que no se te escuche. Sí se te escucha, pero no se te entiende, ese es el asunto. Entonces te Ok, pido el favor de que lo trates de que sea más clara tu voz, por favor. bueno. No sé si ¿Ya me sea entiende porque, bien, profe? no sé si sea porque tienes muy cerca el A veces me micrófono a tu escucha el boca. micrófono, pero Entonces ya, sí, yo te pido por favor de que retomes nuevamente porque pues, no te entendía yo personalmente. bueno, el diseño reversivo se divide en tres diseños, ¿sí? Y esos diseños se dividen en fases. Entonces, la primera fase, que es A-B, este diseño reversivo implica un registro continuo de la variable de respuestas del sujeto a lo largo de una serie, ¿sí? Y Sí, este tiempo en registros varían a través de sucesivos periodos, de forma que no siempre se haya como un presente de las fases, ¿sí? Esto como el tratamiento o la variable de intervención. Entonces, en la fase A, en la, fa- en la fase A, sí, esto implica observaciones de la línea base con el objetivo de ver la frecuencia natural de la conducta del objetivo de estudio del sujeto, ¿sí? Y en la fase B, se introduce la variable de tratamiento para observar los cambios de la variable dependiente y estos efectos del tratamiento, ¿sí? sí, Siguiente, claro, por favor. claro. ¿La puedes cambiar, por fin? ¿Para qué sirve? Con una serie continua de medidas de un mismo sujeto, lo cual nos permite eliminar, incluso tener en cuenta la posible acción de factores extraños. Y esos factores, sobre todo, si son continuos a los resultados, ¿sí? Y lo que se quiere alcanzar es como mantener los criterios en función de los cuales se identifica o registra las conductas del sujeto.
para así poder estudiar unos mismos sujetos y los intervalos que no suelen ser lo suficientes para un amplio que se produzca algún tipo de variación clínica, ¿sí? ¿Sí me entiende? Otra vez, por favor. O sea, lo que se quiere alcanzar es como mantener los criterios de los cuales se identifican y registran las conductas, Okay. para así poder mantener y estudiar unos mismos sujetos, ¿sí? Ajá. Y los intervalos que no suelen, y los intervalos no siempre son como suficientes como para producir un tipo de variación en la conducta. Sí, lo que se pretende, discúlpame, Estefanía, lo que se pretende con este tipo de diseños experimentales es precisamente como tú lo planteas allí en la diapositiva de, primero que todo, eliminar y a partir de la intervención con unas variables independientes, que es lo que yo empleo para generar el cambio conductual. Entonces yo intervengo con unas variables independientes y a partir de estas variables independientes voy a tratar de mantener ciertos criterios que me identifican cierto tipo de respuestas que resultan a partir de la aplicación de esas variables independientes. Entonces, se pretende, lo que tú estás explicando, Estefanía, se pretende que con la aplicación de las variables independientes se puedan mantener esos criterios. Se supone, digamos que la hipótesis sería, la hipótesis sería que cuando aplicamos una variable independiente o dos variables independientes X, se puedan generar cierto cambio conductual o cierta reacción en el sujeto experimental. Eso me determina a mí ciertos criterios, me determina a mí ciertas eh, formas de interpretar este diseño experimental, porque me está manteniendo unos criterios. Entonces, como, como estamos hablando de, de un experimento en donde, digámoslo así, está prácticamente todo controlado, entonces podemos presumir de que nos va a arrojar cierto tipo de conducta. Y ese tipo de conductas es el que nosotros tenemos que registrar, ¿sí? Porque necesitamos corroborar nuestra hipótesis de que si aplicamos la variable independiente A y B, nos va a generar este tipo de conducta. Entonces, se pretende alcanzar eso, mantener criterios, identificar estas conductas y registrarlas para, para determinar de que este experimento sí fue, si cumplió los objetivos o si alcanzó la hipótesis que habíamos planteado con anterioridad, ¿no? Sigue, Estefanía, por favor. ¿La puedes cambiar, por favor? Bueno, acá en este diseño el tratamiento que se emplea, como ven, son tres: el sujeto, problemática a estudiar y propósito del estudio. En sujeto, bueno, hicimos como un ejemplo como para entender como la base del tratamiento que se emplea en estos diseños, ¿sí? Sí. Entonces, como ven, sujetos discapacitados profundos. La problemática a estudiar en esto es identificación y reconocimiento de estímulos reforzadores. Y el propósito del estudio es adquisición de destrezas y habilidades. ¿Qué pasa aquí? Que en este caso se ve que el investigador registre las conductas y el acercamiento de los sujetos ante la presentación de algunos estímulos, ¿sí? Claro, exactamente. Cuando tú hablas de discapacitados profundos, pues lógicamente aquí está supremamente generalizado. ¿Tienes algunas patologías identificadas allí? Ahí en el experimento no las mencionan. No, profe, no, como que no quisimos poner como algo más complejo. Claro, porque pues, o sea, acá lo que nosotros miramos un poco es que estos tratamientos se necesitan pues sujetos control y sujetos eh, experimentales para poder determinar pues nuevamente la hipótesis que estamos arrojando. Entonces necesitamos identificar esos, eh, esos sujetos experimentales. En este caso fue
tú colocaste que es el discapacitado profundo, ¿sí? Y seguramente pues hay unos antecedentes con respecto a la problemática que se presenta en ellos. Entonces, ¿de qué manera, qué es lo que yo entiendo que tú estás planteando allí? ¿Cómo se identifican o cómo se reconocen esos estímulos reforzadores que generan en ellos cierto tipo de conductas no adecuadas? ¿Sí? Eh, Eso lo entiendo así con esta diapositiva que tú estás planteando, para luego hacer la intervención, una intervención en el tratamiento, que es el propósito del estudio que tú estás diciendo. Sigue, por favor. Stefan. ¿La puedes pasar, por favor? Ahora, el diseño ABA. Este, este diseño emplea un análisis experimental y la variable de tratamiento es percibida para después retirarla, ¿sí? Entonces, este tiene tres fases. A, que es en esa aplicación un tratamiento o variable independiente del tratamiento, ¿sí? Y en la fase B se retira el tratamiento. Ahora, en la segunda fase A, este se busca como la expectativa de que la conducta vuelva a su estado inicial, haciendo posible llegar como una interferencia más clara sobre su efectividad. Entonces, lo que se busca en esto es como si la conducta fue efectiva en el sujeto, ¿sí? Si la conducta que dijiste, Si fue efectiva en el tratamiento. si la conducta fue efectiva o si el tratamiento fue efectivo, ¿cuál será? No, no, si el tratamiento fue efectivo en la conducta, ¿sí? Entonces, como que está como la expectativa de que si la conducta desde el tratamiento sirvió o no. Sí. Como la B fue retirada, entonces en la segunda fase A lo que se busca es como será la efectividad del tratamiento si sirvió en la conducta, para que la conducta vuelva a su estado inicial. ¿Qué es lo que se retira, Estefanía? El tratamiento. Ok, se deja como un espacio de tiempo que en últimas también es observado por los investigadores, precisamente como se ha retirado el tratamiento, se espera que genere cierto tipo de consecuencias. Antes se estaba aplicando el tratamiento, se tenía cierto tipo de respuestas, ahora se retira el tratamiento pues para mirar a ver qué pasa con la conducta, si la conducta se adquirió o no se adquirió. Pienso yo que esa es la expectativa de la conducta una vez se ha retirado el tratamiento, si este fue efectivo o no fue efectivo, es decir, si aparece o no la conducta. ¿Qué expectativa tenemos de eso? Sí. ¿La puedes pasar, por favor? Ahora, ¿para qué sirve este diseño? Para que el tratamiento se detenga y tenga un mejoramiento consiguiente en la regresión del nivel original, ¿sí? Y el tratamiento que controla la conducta. Entonces, se busca como el mejoramiento para que si el tratamiento controla o no la conducta, ¿sí? Ahora, ¿qué se quiere alcanzar? Una potencia y simplicidad para poder establecer una relación entre la variable y el tratamiento y una variable que tan solo 2 o 3 sujetos, ¿sí? Esa variable es variable independiente, me imagino, ¿cierto? Sí. Porque la variable dependiente siempre va a ser la conducta que está teniendo el sujeto o la respuesta que está dando el sujeto como consecuencia de la intervención de la variable independiente. ¿Vale? Ahora, ¿la puedes pasar, por favor? Ahora, el tratamiento que se emplea es igual al anterior, ¿sí? Pero aquí cambia. Entonces, digamos, en los sujetos hay una depresión crónica. En el registro, puntos ganados y puntos de depresión. Y el propósito de estudio, efecto de la economía de fichas sobre la depresión crónica. Entonces, aquí entra a participar la economía de fichas y lo que se busca es el estudio del efecto del sistema de economía de fichas
sobre la depresión néutrica, ¿sí? Y se toman medidas de dos variables, los puntos ganados por el sujeto y las puntuaciones conductuales de depresión. Aquí, ¿qué pasa? Que donde las puntuaciones altas indican baja depresión, ¿sí? Las puntuaciones altas en la economía de fichas eh, Indican baja depresión. es inversamente proporcional a la depresión. A mayor número de puntaje, más Baja. se disminuye la depresión crónica. ¿Cuál es la variable independiente allí? La economía de fichas. Claro, la economía de fichas es lo que intervenimos allí. Es exactamente eso, la variable independiente es eso, que nosotros vemos que por medio de economía de fichas estamos generando en el paciente cierto tipo de respuestas diferentes a la depresión. Logramos disminuir la depresión. ¿La puedes pasar, por favor? Ahora, el tratamiento que se emplea aquí es una... Ah, no. En el diseño ABAB simple, este diseño de muestras temporales equivalentes, en que suponiendo que el efecto de la variable experimental es transitorio o reversible, donde se introduce una reiteradamente en el ámbito de investigación, ¿sí? Sobre la modificación de las conductas, y es justo que el diseño de línea base múltiple, el de mayor utilización y pueda considerarse como una extensión del modelo básico, ¿sí? Como el modelo de ABAB, no, el de ABA, ¿sí? ABA, sí, correcto, Lo sí. que hace este es que se añade la cuarta fase del tratamiento, que es la B, ¿sí? Sí. ¿La puedes pasar, por favor? ¿Este para qué sirve? Se puede verificar cuánto el tratamiento ha retirado la situación y se espera que la conducta recupere el nivel previo a la intervención. Y el investigador pueda tomar como una decisión sobre si la variable de tratamiento controla o no la conducta. Y lo que se quiere alcanzar es que durante la segunda fase crítica se tomen como registros o datos suficientes para que el patrón conductual se estabilice. Y la puedes pasar, por favor. Y el tratamiento que se emplea aquí son dos pacientes esquizofrénicos crónicos y el registro es excepciones verbales estereotipadas, y el propósito del estudio, efectos de una actividad recreativa independiente sobre la reducción de la distinción verbal estereotipada. Entonces, en esta, pues, lo que se hace el investigador es como evaluar la conducta de los sujetos en la sala del hospital, ¿sí? Y en los periodos de tiempo libre no estructurado. Entonces, durante estos periodos de tiempo, los pacientes tenían como acceso a material recreativo, como ver televisión, música, series, libros, revistas. Entonces, esta se definió como la actividad recreativa independiente, como el interés que mostraban dos pacientes por un conjunto de tareas particulares. Entonces, esto es lo que el tratamiento que se empleó en este diseño. Sería, según el diseño experimental que estás explicando, este último, ¿cuál sería la variable B que tú mencionas? Pues como el cuarto paso, ¿no? Y Es como como la cuarta parte de ese proceso experimental. ¿Cuál sería ese? la B, Sí, ¿cuál sería esa parte B, esa última parte? como otra vez implementar el tratamiento. Pero ¿cómo implementarlo? ¿Bajo qué condiciones? ¿O con qué variable Como, independiente? como que como en el segundo diseño se retiró el tratamiento, entonces lo que hace en el tercer diseño es como si el tratamiento no sirvió, volverlo a introducir, ¿sí? Ok, ya, ok. Pero es un tratamiento, digámoslo así, alternativo, ¿sí? Sí. Es un nuevo modelo de tratamiento, que es el que tú mencionaste. Me recuerdo, bueno, acá dice que es un efecto de una actividad recreativa. ¿Ese sería la implementación de ese nuevo tratamiento, de esa última fase, Estefanía? Sí.
cómo las personas lo van a tomar. Por eso tienen Sí, como... ¿qué tanto impacta? Sí, ¿Qué tanto impacta? No tanto cómo lo tomen, sino realmente si va a ser efectivo o no. Porque ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es de que la persona disminuya, creo, verbales, excepción o conductas verbales estereotipadas. Creo que lo que se pretende es la reducción de esa expresión verbal estereotipada. Entonces, en la medida que intervengamos con una variable independiente, que en este caso es la última fase, que es la parte de la actividad recreativa. ¿Sí? Entonces, ahí esa variable independiente es la que va a determinar si sí fue efectivo, porque se redujo la expresión verbal estereotipada que no es buena, ¿sí? En estos pacientes esquizofrénicos. ¿Sí? Sigue, Estefanía. ¿la puedes pasar, por favor? Ahora, el tratamiento alternativo. Siguiente. ¿La puedes pasar, por favor? Este es un diseño alternativo, eh, también tiene otro nombre que es como chance over, algo así. Y es un esquema de investigación experimental donde cada una de las unidades de observación o de sujetos recibe dos o más tratamientos, ¿sí? Y en el cual el orden de aplicación de dichos tratamientos a los diversos sujetos viene determinado o la estructura del propio diseño. Entonces, en esta la aplicación es grupal, pero eso se divide en dos grupos. Entonces, dos tratamientos, dos periodos. Al primer grupo se le hace un tratamiento y luego al otro grupo. Entonces, ahí como que alternan, ¿sí? En los periodos. ¿La puedes pasar, por favor? Ahora, ¿este para qué sirve? De este modo, quedan definidos dos grupos experimentales diferenciados por la secuencia de aplicación de los tratamientos. Y obviamente el principal propósito de los diseños alternativos es como sustraer las comparaciones de los tratamientos y cualquier componente que se refiera a las diferencias entre sujetos. ¿Sí? A las diferencias que hay entre los sujetos. Mediante la conducta. Sí, claro, lo que pasa es de que estos tratamientos, si quieres devuelve la diapositiva, por favor. Está, gracias. Realmente lo que se pretende acá es precisamente alternar un tratamiento con un grupo de sujetos. A un grupo A se le aplica un tratamiento, mientras al otro grupo, al grupo B, se le aplica el otro tratamiento. Es lo que tú decías, Estefanía, de que se alternan. Y luego, una vez ya el grupo A terminó este tratamiento, pasarían al tratamiento siguiente, ¿sí? Y lo mismo el otro grupo, es decir, lo que se está alternando. Se tiene que tener mucho cuidado con este tipo de diseño, de tratamiento, de doble tratamiento, porque se necesita realmente estar muy, muy atento a los cambios conductuales que tienen los pacientes o los que tienen los efectos de experimentación, ¿sí? Porque necesitamos registrar realmente qué impacto tuvo el tratamiento A en el grupo A y qué impacto tuvo el tratamiento A en el grupo B. Por eso se habla de que son dos periodos, ¿sí? Porque mientras el grupo A estuvo en el tratamiento A, el grupo B estuvo en el tratamiento B y luego los cambiamos y lo que se pretende allí es determinar un poco qué tanto o cuál de los dos tratamientos fue más significativo, fue más impactante, fue mucho más eh, sí, efectivo, ¿sí? Para estos dos grupos de sujetos. Sigue, por favor. ¿La puedes pasar, por fin? Pásalo, por favor, señorita. No, así es. ¿Y Sí. qué se quiere alcanzar en esta? Se quiere alcanzar como una utilización adecuada de las técnicas de alternización, ¿sí? En la formación de los grupos. Sin embargo, pues en
estas se plantean como dificultades objetivas que en el momento de aplicar esas técnicas en las situaciones aplicadas y pues en la práctica clínica, ¿sí? Y no es posible como una aleatorización y completa que de la formación de los grupos experimentales. Entonces lo que se hace es como que la introducción de un periodo y de observación del pretratamiento a valorar la equivalencia inicial de los grupos. ¿Sí? Como la línea base, a partir de que están partiendo, ¿cuáles son los avances? Tenemos que tener siempre, yo tengo que siempre tener una línea base cuando yo realizo investigación experimental. La línea base son las conductas actuales existentes en los sujetos. Y a partir de esas líneas bases, a partir de ahí entonces, ¿qué tanto realmente lo que se ha trabajado ha generado cambios en los sujetos experimentales? Si yo no parto, y esto es algo muy, muy importante en los procesos de investigación o en los procesos del área clínica, si yo no parto de una línea base identificada, yo no voy a saber posterior al tratamiento, el post-tratamiento, no voy a saber si realmente fue significativo o no, si fue eficaz o no. Entonces, pues, lo más adecuado allí es siempre hacer una línea base, una línea de partida para poder determinar los cambios que serán presentados a los sujetos. Sí, por favor. ¿La puedes pasar, por favor? Bueno, y el tratamiento que se emplea aquí lo vimos como más acercado como a una terapia alternativa que se usa como a evaluar 2 o más intervenciones de aprendizaje en una aula de clase. No sé si el ejemplo como que sirva para ese tratamiento. ¿Cuál? ¿El del aula de clase? Sí. Sí, supongo que sí, ¿no? Supongo que sí puede servir bastante porque en el aula de clase pues se presentan muchas conductas disruptivas y lo que se pretende es que con este tipo de diseños experimentales y con las variables intervinientes se puedan generar cambios comportamentales. La cuestión es de que se tenga muy bien establecido el tratamiento a seguir y que haya control de factores externos para que los resultados que arroje sean objetivos y claros. Sí, yo por favor. ¿La paras, por favor? Bueno, como tercer diseño tenemos la línea base múltiple. Gracias, Estefanía. Siguiente. Se llama así porque tiene diferentes puntos de inicio en su intervención. En lo que consiste la línea base múltiple es en el registro sucesivo de 2 conductas iguales en situaciones diferentes o de 2 conductas diferentes en una misma situación o de una conducta en situaciones diferentes. Es como lo mencionaba anteriormente el profe, es buscar o tomar una línea base en ese registro y de ahí iniciar a contar cuántas veces ocurre la conducta sin que nosotros tengamos que hacer ninguna manipulación y ya posteriormente se inicia la intervención. Siguiente. Para esta se encuentran 4 factores que determinan la relación entre el registro para levantar la línea base múltiple. Como primero tenemos una situación física, como segundo tenemos la topografía conductual, que esta es la que describe la conducta en cuestión de intensidad, frecuencia y duración. Como tercero tenemos la persona emisora de la conducta y como cuarto el momento en el que se emite la conducta. Siguiente, por favor. Estos tipos de relación y su combinación se pueden generar o pueden generar múltiples tipos de combinaciones para levantar la línea base múltiple. Cuando es preciso usar este diseño, cuando se desea evaluar la generalización de los efectos de un programa, cuando se desea medir el efecto de una misma variable en 2 sujetos diferentes y cuando se desea explorar todas las situaciones que se desprenden de los diferentes tipos de línea base en un sujeto. Siguiente, por favor. Acá, como el profe lo decía, para poder continuar y explicar el tema de la subdivisión del diseño de línea base múltiple, hay que pues tener en cuenta estos 2 términos, que es la variable independiente y la variable dependiente.
La variable independiente es la que se caracteriza o la que suele ser causada del fenómeno estudiado y que es aquella que el investigador puede manipular. Y la variable dependiente, en esta se recopila la información que tienen lugar las variables independientes, o sea, las conductas. Siguiente, por favor. Bueno, la subdivisión de los diseños de línea base. Tenemos como primero el diseño de línea base múltiple a través de las conductas. Este se da con dos o más conductas diferentes del mismo sujeto. El investigador puede evaluar dos o más conductas o respuestas en un solo individuo. Una vez se ha alcanzado el nivel estable de la línea base, se introduce la intervención sobre una de las conductas y pues posteriormente de manera sucesiva en las otras. Se espera que solo se modifique la conducta de donde se está siendo aplicada la intervención. Un ejemplo, bueno, este caso se da más en el área educacional con los niños. Entonces, un ejemplo que quise tomar es 3 conductas, problemas que queremos modificar en una sola persona, en un solo individuo. Entonces, tenemos un niño que queremos de que aprenda a saludar cuando vea a una persona, pero también que realice su tarea y también que coma verduras. Entonces, ¿cuál es la primera conducta? Que queremos que salude cuando vea a una persona. Vamos a tomar una línea base de 3 días para intervenir para intervenir con el tratamiento. Como segunda conducta, queremos que realice las tareas. Vamos a tomar una línea base de 6 días. Y como tercera conducta, queremos que coma verduras. Vamos a tomar una línea base de 12 días. Después de los periodos establecidos de cada línea base en cada una de las conductas, se da inicio a la intervención. Si se ocurre un cambio independientemente del que se inició en distintos periodos de tiempo de intervención, podemos decir que se debió a nuestra manipulación y no a otro tipo de variables. Como segundo, tenemos el diseño de línea de base múltiple a través de los escenarios. Esta es una conducta de un sujeto en 2 o más escenarios. Esta puede emplearse para cambiar algunas conductas manejando escenarios o periodos de tiempo de un solo sujeto. Milena, se define, señor. Discúlpame que te interrumpa, nos queda menos de 1 minuto, entonces ten pendiente donde quedamos para que continúes, por favor, con tu exposición, porque ya nos va a retirar la plataforma. Qué pena contigo. Listo, sí, señor. Pues si quiere dejamos hasta ahí, yo ya sigo con el, continuamos cuando nos volvamos a conectar con el diseño de línea base múltiple a través de escenarios. Lo retomas ahí, lo retomas donde estabas. Listo, perfecto. Listo, Perfecto. sí. Ok, ya nos vemos entonces. Listo.